Bienvenidos a Emaús en la Fe. Hoy presentamos El camino que arde, de la desilusión a la certeza. El sol de la tarde se inclinaba sobre las colinas de Judea el día que el mundo cambió para siempre. Sin embargo, en el corazón de dos viajeros solo había sombra. Cleofás y su compañero abandonaban Jerusalén, la ciudad que había presenciado la crueldad, cargando el peso de una esperanza rota. Habían caminado con Jesús de Nazaret, habían escuchado sus palabras, presenciado sus prodigios y creído que Él, por fin, liberaría a Israel. Ahora, 3 días después de su crucifixión, solo quedaba el recuerdo amargo. Su conversación era un lamento continuo, un análisis agotador de la tragedia que había consumido a su maestro. La fe se había quedado en un sepulcro, sellado. Mientras discutían y cavilaban con la mirada fija en el polvo del camino, un forastero se acercó y comenzó a andar a su lado. Era el propio Jesús, resucitado, pero la ceguera del dolor y la desesperación era tan profunda que sus ojos no lo reconocieron. No podían ver a quien estaba justo a su lado. La ironía era palpable. El objeto de su tristeza era en ese preciso instante el compañero de su viaje. El forastero rompió el silencio. ¿Qué asuntos son estos que discutís entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cleofás, con una mezcla de sorpresa e incredulidad, respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y con un suspiro, relataron la historia de Jesús, el profeta poderoso en obra y en palabra, a quien los principales sacerdotes habían condenado y crucificado. Mencionaron las palabras de las mujeres que hablaban de ángeles y de una tumba vacía, pero que ellos no habían podido creer. Todo era rumor, nada era certeza. Entonces el caminante tomó la iniciativa. No se limitó a escuchar o a consolar, se dedicó a enseñar. Con una paciencia infinita reprendió su lentitud para creer. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y así comenzó la lección más profunda de la historia. Recorrió las Escrituras, desde los libros de Moisés hasta el último de los profetas, desplegando el hilo conductor que lo unía todo. Les demostró que el sufrimiento y la muerte del Mesías no habían sido un fracaso, sino el cumplimiento exacto del plan divino. Cada profecía, cada tipo, cada sombra de la antigua ley apuntaban a la cruz y a la resurrección. Mientras él hablaba, la palabra se hizo viva en sus oídos y en sus mentes, y una calidez extraña, pero inconfundible, comenzaba a llenar el vacío en sus pechos. Llegaron a Emaús. La hora era tarde y el sol había desaparecido. Los discípulos, sintiendo una conexión profunda con aquel maestro anónimo, lo apremiaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Él aceptó. Una vez sentados a la mesa, en el acto de la cena, el forastero tomó el pan. En ese gesto, simple pero cargado de significado, se detuvo el tiempo. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En la fracción del pan, en la imitación exacta del gesto que había realizado la noche antes de morir, sus ojos fueron desvelados. La ceguera se disipó. Era Él, era Jesús. La desesperación se transformó en asombro y adoración. Pero el momento de reconocimiento fue también el momento de la partida. Tan pronto como le reconocieron, Él desapareció de su vista. No necesitaban ya su presencia física, porque la verdad de su resurrección estaba grabada a fuego en su alma. El efecto fue electrizante. El cansancio del viaje desapareció. La tristeza se había evaporado. Mirándose el uno al otro, exclamaron la pregunta que definía la experiencia. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? La misión estaba clara. La fe ahora era certeza. A pesar de la noche, se levantaron inmediatamente y desandaron el camino. La urgencia del anuncio superaba cualquier fatiga o miedo. Regresaron a Jerusalén para compartir la noticia con los apóstoles. En el camino de Emaús, la palabra había encendido el corazón y el pan había abierto los ojos.
convirtiendo a dos fugitivos desilusionados en los primeros heraldos de la resurrección.